Empezamos nuestro trazo y lo primero que vamos a hacer es trazar la línea vertical, que ya la tengo aquí adelantada. Esta debe medir el largo de mi pantalón, que en este caso son 104 más 4 centímetros para dobladillo, en total 108. Vamos a escuadrar la primera línea, que es la línea de cintura. ¿Sí? Cuadramos la línea de cintura. Escuadramos una segunda línea que viene siendo la línea de tiro. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la cuarta de cadera para la altura del tiro. En este caso tengo 114 de cadera, el tiro serían 28,5, pero voy a redondearlo a 29. ¿Sí? Recuerden que cuando trabajamos con cuarta de cadera, el pantalón nos queda tiro alto. Aquí tenemos la línea de tiro. A partir también, recuerden que este es el punto A donde iniciamos. Vamos a dar el largo de rodilla. Y también escuadramos esta línea. Y finalmente marcamos el largo total de mi pantalón, que en este caso son 104, y de una vez el largo de ruedo. Entonces aquí sería el largo y acá largo ruedo. ¿Sí? Entonces esta sería rodilla y este es largo total. Línea escuadrada. Vamos a empezar a trabajar entonces en la línea del tiro lo que es la cuarta de cadera. Entonces por la línea del tiro vamos a dar cuarta de cadera, que en este caso son 28,5. ¿Sí? Cuarta de cadera. Y por la cintura vamos a trabajar cuarta de cadera menos 1,5. Entonces serían 27. Entonces unimos estos dos puntos en una línea recta. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Normalmente escuadraría, bueno, lo que se hace normalmente es escuadrar primero esta línea, ¿sí? O sea, formar lo que es un cuadrado. Y de aquí entrar 1,5 o 2. En este caso yo entré 1,5. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de esta manera? Para no hacerles tantas rayas, entonces no le marqué acá, no le escuadré esta línea. Ahí se lo marqué con lápiz para que más o menos lo entiendan. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí esta línea. Ahora, a partir de este punto, vamos a dar lo que es la extensión del tiro o gancho. ¿Sí? En este caso vamos a tomar el contorno de la cadera, lo dividimos en 30, recuerden que es la 30ava, contorno de cadera lo dividimos en 30 y esto nos da 3,8, pero lo voy a redondear a 4, ¿sí? 4 centímetros para esta talla, que es una talla 12. Entonces marcamos 4 centímetros y vamos a subir también 4 centímetros para que esta curva nos quede perfecta. Vamos a medir cuánto tenemos desde este punto a este y hallamos la mitad, ¿sí? Hallamos la mitad. Lo voy a hacer con lápiz para no hacerles tantas líneas. Hallamos la mitad, o sea, aquí podemos trazar una línea recta, hallamos la mitad y luego hallamos la mitad entre este punto y este, ¿sí? Aquí hallamos la mitad y por este punto que quedó aquí en el centro vamos a hacer la curva. Esto lo hacemos con el fin de que la curva nos quede perfecta, o sea, que nos quede bien por donde debe quedar.
porque a veces nos pasa que cuando no tenemos experiencia nos queda muy recta o nos queda muy curva y ninguna de las dos formas es correcta. Bueno, entonces aquí ya tenemos la curva de tiro. Ahora vamos a hallar la mitad entre este punto y este punto, ¿sí? Para formar lo que es la línea de quiebre o la línea de aplomo. Aplomo o de aplomo. Bueno, entonces 16,5 lo trasladamos también a este punto y también por acá. O sea, desde la línea vertical que hicimos inicialmente marcamos la mitad de esta medida, ¿sí? Para formar lo que es la línea de aplomo. Listo, aquí ya tenemos nuestra línea de aplomo o línea de quiebre. Listo, entonces ya tenemos nuestra línea hecha. La voy a llevar hasta arriba porque en este caso la necesito completica. Listo, bueno, ahí ya la tenemos. Ahora vamos a trabajar lo que es la rodilla. Entonces, de contorno de rodilla tengo 48 centímetros. La cuarta de contorno de rodillo sería 12. Entonces, a los 12, siempre cuando trabajamos el molde base, a los 12 le quitamos medio centímetros, entonces quedaría en 11,5. Pero le voy a dar una holgura, entonces la voy a dejar le voy a aumentar 1 centímetro a cada lado, entonces me queda de 12,5. ¿Sí? 12,5 a cada lado. ¿Sí? Nos quedaría en 11,5 la medida normal, pero en este caso le voy a dar una holgura. ¿Sí? Entonces ya marqué 12,5 a cada lado. Y ahora para la línea de cadera voy a subir 6 centímetros. ¿Sí? Voy a encuadrar, esta medida es como referencia, la voy a escuadrar. Algunas personas le llaman banda anatómica, yo le llamo altura de cadera, ¿sí? 6 centímetros por encima de la línea de tiro y voy a unir este punto con la línea de cadera que he marcado de esta manera, y este punto con este lo voy a marcar en una semicurva leve y así es como va nuestro trazo. En la bota le vamos a dar el ancho de bota que deseemos, ¿sí? Esto es al gusto o según el modelo que nos pida la clienta o que nosotras mismas querramos. Entonces yo he decidido darle 16 centímetros a cada lado, ¿sí? 16 a cada lado, serían 32 la mitad, y voy a unir en línea recta con la rodilla. En este caso, como podemos ver, aquí los 16 me coinciden casi con el costado, pero si se sale un poco no importa, usted lo prolonga y hace su línea como usted desee. Listo, entonces ya tenemos aquí la parte de abajo lista. Ahora vamos a trabajar lo que es la cintura. A partir de este punto central vamos a medir la cintura, que en este caso son 20 centímetros. Y vamos a unir con la altura de la cadera con una semicurva. Y aquí marcamos
cuarta de cadera sin ningún tipo de pinza. ¿Listo? Entonces ya tenemos este trazo listo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer el desvanecido que le hacemos en la cadera. Yo coloco así más o menos la regla, o si no mido y después le quito esta parte. Entonces a mí me gusta hacerlo así con la regla de cadera. Entonces esta parte, ¿sí?, voy a medir cuánto tengo. Aquí tengo 2 centímetros, ¿sí? Aquí 2 centímetros, y estos 2 centímetros se los voy a agregar después al posterior. En el trazo básico les expliqué esto. Ahora ya tenemos el delantero listo. Para nuestro posterior vamos a hacer un trazo delantero idéntico, porque para trabajar el posterior siempre necesitamos de nuestro delantero. Entonces esta parte las colocaré en cámara rápida para que no se nos aburra. Bueno, aquí ya tenemos nuestro delantero para trabajar nuestro posterior. Entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a trabajar con otro color. Lo primero que vamos a hacer es, desde este punto voy a entrar 4 centímetros, ¿sí? Los 4 centímetros de extensión de tiro, y voy a unir con este punto de esta manera, y de aquí hacia arriba también voy a marcar los 4 centímetros. Recuerden que estos 4 centímetros son la 30ava de cadera. Luego desde este punto, ¿sí?, entré 4, subí 4. Desde este punto de los 4 que subí, voy a marcar una cuarta de contorno de cintura más 3. En este caso la cuarta de cintura son 20, más 3 serían 23. Y me da aquí cuarta de cintura más 3 de pinza. Y ahora voy a unir este punto con la cadera, ¿sí? En este caso lo voy a hacer en línea recta. También lo podemos hacer en semicurva si así nos conviene, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos. Ahora uno este punto con este también en línea recta. Si usted ve que aquí la unión del costado no le coincide con línea recta, pues usa la regla semicurva. ¿Listo? Aquí ya tenemos esta parte formada. Ahora vamos a dar aquí la extensión del tiro posterior. Entonces a partir de este punto voy a aumentar 4 centímetros, que es la extensión del tiro delantero, más la mitad de los 4, o sea 6 centímetros. O sea, una 30ava y media de cadera es esto, ¿sí? Entonces extiendo 6 centímetros y por la rodilla extiendo 2. Y en la parte de abajo, en la bota, también voy a extender 2. De la bota hacia la rodilla, 1 en línea recta. Y desde la rodilla hacia arriba, con una línea curva. De esta manera. Ahora voy a tomar la cinta métrica y voy a medir este recorrido desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto me da? En este caso me da 22 centímetros, entonces esos 22 los voy a aplicar de aquí hacia arriba.
Eso con el fin de que cuando yo vaya a confeccionar el pantalón no me quede más larga la parte posterior, ya que por haberse salido se alarga un poco. Entonces lo voy a unir de esta manera. Sí, es más o menos, esta medida está entre 1 centímetro y 1,2 más o menos. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro tiro posterior. Ahora vamos a marcar desde este punto hacia arriba 8 centímetros. ¿Sí? Aquí tengo 8 centímetros, subí 8 centímetros y la medida, esta medida que le estuve quitando al costado, que son 2 centímetros, la voy a aplicar hacia afuera, ¿sí? Entonces, pero hacia afuera desde este punto. Recuerden que este es el posterior. Aquí me equivoqué y puse este punto, pero en realidad va aquí, ¿sí? Entonces voy a medir 2 centímetros, saqué 2 centímetros, ¿sí? Pueden ser 2,5, pueden ser 3, puede ser 1, de acuerdo a la proporción del cuerpo que usted esté trabajando. Entonces voy a tomar la regla de esta manera y voy a unir este punto con los dos que saqué con una semicurva, así. Y aquí hacia abajo lo voy a sacar más o menos así. Esto siempre lo hago a pulso. No sé si se puede trabajar con una regla, pero yo siempre lo hago a pulso. Listo, entonces este ya sería nuestra nueva línea. Ahí la tenemos. Ahora me queda por realizar la pinza. Voy a hallar la mitad, ¿sí? La mitad de 23 serían 11,5 y aquí escuadro así en la línea de cintura más o menos 15 centímetros que le voy a dar de pinza, ¿sí? Aquí 15 centímetros y a cada lado le marco 1,5 para el total de 3 centímetros de pinza y realizo la pinza. Listo, ahí ya estamos con nuestro trazo avanzado. Ahora voy a recortar el posterior y el delantero. Bueno, aquí en el delantero nos faltaba hacer la modificación y es quitarle, aquí al delantero le podemos quitar 1,5 centímetros o 2. En este caso yo le voy a bajar 2 centímetros para hacerle esto es algo que se le hace como para que el pantalón ajuste mejor, o sea, eso es como un asentamiento, ¿sí? Para que el pantalón en la parte de delante no nos quede tan arriba. Siempre vemos que el pantalón queda como curvo en la parte de adelante. Vamos a recortar primero nuestro delantero. Bueno, aquí vamos a cerrar la pinza. Cerramos la pinza y vamos a corregir. Corregimos y recortamos. Así con la pinza cerrada. Vamos a continuar separando la pretina de nuestro pantalón. Entonces vamos a decidir cuánto le vamos a dar de ancho a nuestra pretina. En este caso, el ancho de nuestra pretina son 6 centímetros. Entonces marco
una línea paralela. ¿Sí? Ahí la tengo. Voy con lápiz, para que no se vea tan rayado esto, voy a marcar aquí que este es el costado, que este es el centro y marcar que este es el delantero. Esto es importante para que cuando ya tengamos nuestra pretina separada no nos vayamos a confundir. Entonces recorto mi pretina del delantero. ¿Listo? Ahora vamos a recortar nuestra pretina posterior. Entonces aquí voy a cerrar la pinza y le voy a colocar cinta aquí más o menos a los 5 centímetros que voy a dar de pretina. ¿Sí? Ahí. Entonces ahora voy a marcar los 5 de pretina, perdón, los 6 de pretina, me confundí, 6 de pretina, medimos, ¿sí? 6 centímetros, y trazamos una línea y también vamos a nombrar que este es el costado, que este es el centro y que este es el posterior. ¿Sí? Esto es muy importante. Listo. Entonces aquí ya tenemos también la pretina de nuestro posterior y aquí esta pinza en la parte de atrás para confeccionar. Nos quedaría una pinza de 9 centímetros más o menos. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro posterior. Y este que es nuestro delantero. Listo. Vamos a colocar la pretina y el molde del posterior a un ladito. Y vamos a continuar con la transformación que es la protagonista de este video. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este trazo? Vamos a separar por esta línea, que es la línea de aplome. Vamos a cortar y dividimos en dos partes. Tomamos un papel, ¿sí? Y vamos a hacer una línea trazamos una línea vertical escuadrada para que sea más fácil. Listo. Y a cada lado de esta línea le vamos a dar la amplitud que querramos dar a nuestro pliegue o prense. Entonces en este caso yo he decidido dar uno de 16 centímetros, entonces vamos a marcar 8 centímetros a cada lado. O sea, vamos a hacer otras líneas paralelas a la que ya realizamos. Entonces de esta manera, entonces realizamos 3 líneas con diferencia de 8 centímetros entre cada uno, ¿sí? Entonces a este lado vamos a colocar una parte de nuestro trazo y a este lado otra, de esta manera, ¿sí? Y vamos a colocar cinta
o pegamento. Esto es muy fácil, solo tenemos que prestar atención, practicar y se nos va a dar muy fácil. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro trazo. Le voy a colocar aquí cinta para que no se mueva. Y ahora vamos a cerrar nuestro prense de la siguiente manera. Vamos a hacer un quiebre. Por acá, por esta línea. Así para que sea mejor. Hacemos un quiebre en este lado. Y vamos a hacer otro quiebre al otro lado. Listo, entonces ya aquí tengo los dos quiebres. Ahora voy a llevar este quiebre hasta el centro. Tratando como de volver el molde a la forma original. Y lo mismo este. De esta manera, ¿sí? Y aquí ya hemos formado nuestro pliegue o tablón, también lo llamamos. Yo lo llamo un pliegue chato. Listo. Entonces aquí, cuando ya tenemos esta parte aquí cerrada, yo voy a decidir hasta dónde voy a cerrar mi prense o pliegue. Usted lo puede cerrar hasta donde usted quiera. Si lo quiere cerrar hasta acá y que le abra desde aquí para abajo, perfecto. Yo en este caso no quiero que en la cadera se me abra mucho, entonces desde la línea de tiro voy a hallar la mitad entre la línea de tiro y la línea de rodilla, ¿sí? Son más o menos 11 centímetros de la línea de tiro hacia abajo, ¿sí? Listo, allá la tenemos. Y aquí esta parte de la cintura la voy a recortar con el pliegue así cerradito. La recorto. Porque como esto está aquí en diagonal, pues varía un poquito la medida. Entonces abrimos. Como podemos ver, aquí queda como un poquito subida. Entonces ya la parte superior está lista. Y ahora recortamos normalmente el molde por esta parte. Y así es como ya nos queda nuestro trazo delantero. Listo, entonces ya tenemos el delantero y el posterior listos para ir a corte. Recuerden que estos trazos no tienen costura, ¿sí? Debemos dar aumento de costura. Al costado podemos dar 2 centímetros, en la entrepierna 1 centímetro, lo mismo acá, 2 centímetros, 1 centímetro, y en la cintura y tiro 1 centímetro.
1 centímetro, 1 centímetro de margen de costura. En el costado siempre damos 2 o 2,5 de acuerdo al margen de error que nosotros manejemos. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos. Ahora vamos a terminar lo que es nuestra pretina. Entonces vamos a tomar un papel, lo vamos a doblar, ¿sí? Y vamos a acomodar entonces nuestra pretina para hacer una sola pretina que nos quede anatómica y no nos quede con la unión en ningún lado. Entonces aquí en el borde del papel donde lo doblamos vamos a colocar la pretina posterior. Entonces en el doblez del papel colocamos el centro posterior de esta manera. Vamos a colocar una cinta y acá en el costado, ¿sí? Aquí está nuestro costado, colocamos costado con costado. ¿Sí? Ahí está listo. Aquí, ¿qué debemos hacer? Cuando unimos las pretinas en los costados, aquí se nos forma un ángulo, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver. Ahí está. Aquí se nos forma un ángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos desvanecer este ángulo. Y lo mismo en la parte de arriba. ¿Sí? Desvanecemos el ángulo, nos cercioramos de que la pretina tenga la misma medida de 6 centímetros en toda la pretina y vamos a recortar. Aquí estamos trabajando esto sin costura. Sin costura. Sí, entonces así nos queda la pretina. Entonces vamos a abrir. Y este es el resultado. Como podemos ver, nos queda, colocar una cinta acá para que no se mueva, nos queda una pretina anatómica, ¿sí? Nos queda una pretina anatómica. Este sería el centro espalda, centro posterior, ¿sí? Entonces así nos quedaría la pretina, no tiene costura. Recuerden, ninguno tiene costura, o sea, de margen de costura solo dejamos acá lo del ruedo, pero porque tenemos que doblar y recortar para que esta nos quede perfecto, por eso siempre le aumento lo de costura. Entonces ya aquí tenemos nuestro trazo. Aquí siempre también se nos va a formar un pequeño ángulo, entonces lo desvanecemos este ángulo, eso es normal que se nos haga el ángulo. Y en la parte de arriba, si usted tiene que pegar un pedacito de papel, pues se lo agrega y usted verifica que tenga 6 centímetros toda la pretina. Ahora vamos a pasar al corte de nuestro pantalón. Como podemos ver, aquí ya tenemos cortado nuestro pantalón. Esta es la pretina, ya aquí en tamaño real, ¿sí? Yo les trabajo casi siempre los trazos a media escala. Aquí ya tenemos la pretina, como podemos ver, ¿sí? Anatómica, curva. Y el delantero, ¿sí? Aquí vemos nuestro prense. Aquí marcamos, es muy importante que marquemos en la tela. Aquí no sé si se alcanza a notar, pero aquí marqué hasta donde voy a cerrar mi prense. Esto es muy importante.
Y nuestro posterior, ¿sí? Aquí tenemos nuestro posterior. Listo, marcamos nuestra pinza y estamos listos para la confección. Y vamos a utilizar un cierre decorativo, ¿sí? En este caso tiene aquí el carrito algún accesorio, y en este caso es un cierre largo, pero lo vamos a cortar. Entonces nos vemos en la confección. Gracias por ver mis videos. Nos vemos. Bendiciones.